Gracias. Bueno, amigos, esta tarde vamos a compartir, como decía mi esposa Lili, vamos a compartir y venimos básicamente no a motivarlos, venimos a inspirarlos, porque la motivación viene de acá dentro de nuestro corazón, ¿ya? Venimos con nuestro ejemplo, con nuestra corta experiencia, porque sentimos que es corta con relación a lo que hace falta, porque este negocio nosotros decidimos hacer para toda la vida. Empezamos por dinero, ¿ya? Como todas muchas cosas que hacemos. Desde que estamos muy chicos nos llevan a la escuela, ¿no? Porque nuestros padres quieren que hagamos una vida productiva correcta, ¿no es cierto? O sea, muchas cosas van detrás del dinero, ¿ya? Y estamos en un punto con relación a él en la vida, ¿no es cierto? Muchas decisiones las que hemos tomado en los últimos años han sido por eso. Pero entramos a esto, olimos que había algo grande. Al inicio te aseguro que no estábamos como estamos ahora. Al inicio teníamos todo lo que de pronto tiene todo el que está empezando alguna gran cosa. Cuando tú vayas a empezar algo grande en tu vida, tú vas a ser probado, ¿ya? Las cosas grandes en la vida no se te van a dar de pronto tan fáciles. Pero cuando tú en tu corazón dices, aquí me huele algo bueno, sigue ahí. Así que nosotros venimos a decirles que nosotros tomamos una decisión hace 9 años. Y pensamos en un negocio, porque esto es un negocio. Nosotros vimos la posibilidad de hacer un ingreso adicional, de poner unos dólares más en nuestros bolsillos, unos pesos más en nuestros bolsillos, ¿ya? Pero detrás de eso nos dimos cuenta que era lo grande que teníamos entre las manos. Por eso les digo, siempre lo vamos a seguir haciendo con la bendición de Dios, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí encontramos un estilo de vida. Aquí empezamos buscando algo de mejoría, de más tiempo para nuestra familia, buscando un poco más de dinero. Ya les explicaré por qué. Nosotros somos odontólogos, ella y yo, ¿ya? Cuando nos presentaron esto, no hacía falta comida en nuestra mesa, no hacía falta abrigo, no hacía falta una cama, había una casa, los chicos estaban estudiando bien. Pero nosotros hicimos esto y hoy en día me doy cuenta por las cosas. No por lo que teníamos, porque teníamos todo cubierto. Lo hicimos por lo que nos hacía falta de verdad. Y no sabíamos. Yo quería más tiempo con mi familia. Yo, detrás del dinero, me di cuenta que estaba sacrificando las mejores horas de mi vida. Y yo no me daba, yo sentía un desazón. Mi esposo y yo sentíamos algo adentro como que no cuadraba bien. Sí, estaban las cuentas pagas y todo, pero estábamos en una rutina interesante del cual queríamos salir. Y empezamos a buscar y a buscar y a buscar. Cuando vimos este negocio, nos confrontó desde el primer momento. O sea, hubo cosas con las que yo no conecté, se los digo honestamente. Yo no sé si tú seas comercial, si a ti te guste vender. De pronto a ti no te gusta eso, o de pronto te gusta mucho. Pero en el caso mío, yo decía, no, ventas pocón pocón, ¿ya? De pronto a ti no te gusta hablar en público, como le pasaba a Liliana. Ella hablarle a 3 personas era una multitud muy grande, ¿ya? Entonces cada uno va a tener retos, ¿ya? Cada uno va a tener retos en su vida. Pero en el fondo entendimos, olimos, percibimos levemente y después con mucha fuerza que aquí era un estilo de vida. Que este negocio, si queríamos desarrollarlo correctamente, teníamos que volver a aprender. Teníamos que hacer una reingeniería de nuestra mente, ¿ya? Porque ya todos nosotros ya tenemos un plan, unos programas montados acá en nuestra mente, como un computador, ¿no es cierto? A ti te venden un computador y ¿qué te dicen? No, viene con tal, viene con Word, viene con Windows, viene con unos programas que tú solamente abres, ¿ya? Con esos programas tú lo haces rendir. Ahora nosotros ya teníamos un programa dentro de nuestro cerebro. Nos dimos cuenta que en nuestra computadora le cabían otros programas más, ¿ya? Yo no sé en qué potencial tenga ese disco duro que ustedes tienen en su mente, por decir algo tecnológico, ¿no? Hay discos duros que no aguantan un programa más, es más, andan lentos porque no andan. Nos dimos cuenta que todavía cabían programas en nuestra mente, que si queríamos tener resultados diferentes a los que habíamos tenido hasta el momento, ¿ya? Teníamos que reaprender. Y eso es un proceso de humildad muy grande, ¿ya? Entonces, amigos, nosotros entramos aquí porque queríamos ganar. Queríamos ganar más cosas. Inicialmente creíamos que era solo dinero, ¿ya? Cuando me dijeron, Jairo, te puedes ganar
$500 a $1,000 adicionales mensuales, yo dije, no me estorban. Todavía hay cupo para meter 1,000 todavía en la cuenta. Cuando me dijeron que no tenía que meter todo el tiempo que le utilizaba a odontología, que eran 12 horas, me gustó todavía mucho más. ¿Ya? Cuando me dijeron que no había necesidad de tener habilidades previas, me gustó todavía mucho más, pero también me preocupé. Yo dije, no puede existir algo que sea tan bueno. ¿Ya? A uno siempre le han enseñado el sistema tradicional de información de nosotros. ¿Cuál es el sistema tradicional de información? Televisión, prensa, radio y los amigos. Los comentarios de los que nos rodean. Ese es el sistema de información que nos nutre a nosotros. ¿Ya? Me había enseñado que para conseguir dinero era muy difícil. ¿Ya? Que el dinero era muy difícil de conseguir. Que había que trabajar duro. Que había que dejar la vida en un empleo por 30 o 40 años para lograr algo. ¿Ya? A nosotros desde niños es un paradigma que nos han mostrado. Que conseguir dinero es muy difícil. Y que es tan difícil, eso es lo que nos muestran las telenovelas, que la mayoría de las personas adineradas, las personas exitosas, porque el éxito no es solo dinero, siempre tenían cosas feas detrás de ellos. ¿Qué nos enseñó Dallas y Dinastía y todas esas series de televisión? ¿Aquí las vieron también? Que los ricos eran malísimos, ¿ya? Que tener dinero hay que hacer una cantidad de cosas que no son buenas. Entonces, amigos, aquí aprendimos que es una bendición, que el dinero es un medio por el cual tú consigues cosas. Ahora la pregunta es, ¿qué apellido tiene ese dinero que uno recibe? Porque el dinero tiene un apellido. El dinero tiene un apellido, como por ejemplo, dinero y estrés, dinero e inseguridad, dinero para muchas personas, dinero y enemigos. Para otros es dinero y la policía atrás, ¿ya? O sea, el dinero siempre tiene un apellido. Tú tienes que mirar cuál es el apellido del dinero que tú estás llevando a tu casa. Dinero y cansancio, ¿ya? Entonces, aquí en este negocio aprendimos rápidamente que existía un dinero que tenía un buen apellido. Dinero y libertad, dinero y amigos, dinero y crecimiento personal, dinero y esperanza. Entonces, como le digo, es un papel, ¿ya? Es un papel, es un papel. Simplemente, lo importante es, ¿qué das tú a cambio de él? ¿Qué principios estás sacrificando tú por ese dinero? ¿Ya? Entonces, cuando a mí me mostraron esto, yo dije, oye, se ve bueno. Fui lo más humilde del mundo, fui lo más ingenuo, Liliana y yo fuimos lo más ingenuo posible, pero entramos a ganar. ¿Ya? Si tú en tu corazón todavía sientes que se pueden ganar más cosas en tu vida, estás en el punto correcto. Estás en el momento correcto. Si eres nuevo, estás en el momento correcto. Si tienes 6 meses de estar en esto, estás en el momento correcto. Si tienes 6 años, estás en el momento correcto. O tienes más. Este negocio se decide cuando en tu mente tú abres, ¿cómo le dicen aquí? Eso que abre uno en los almacenes. La estera, la cortina. Tú abres la cortina en tu vida cuando tú decidas acá. Ahora, ¿qué puedes ganar aquí? Vamos a hablar de eso. Porque nosotros venimos aquí a ganar. Primero que todo les quiero decir, esto es un negocio. Es un negocio. Y los negocios se hacen para ganar. Primera cosa que quiero que esté clara, esto es un trabajo. Un negocio como cualquier otro de los que tú tienes o cualquier otro de los trabajos que tú tienes. Aquí rigen las normas y las leyes de los negocios. ¿Cuáles son las normas y las leyes de los negocios? Primera norma de los negocios. Primera norma de los empresarios. De los empresarios. Porque aquí vamos a armar nuestra propia empresa. Aquí vamos a tener la herramienta más poderosa que existe en el mundo entero. 90 países del mundo. 50 años de tradición. La herramienta más poderosa para que cada uno de ustedes pueda armar su propio negocio y empezar a gerenciar su propia vida. No vamos a permitir nunca más que venga un gerente de otro lado a gerenciar nuestra vida. A decirnos a qué horas nos acostamos, a qué hora nos levantamos, qué ropa nos ponemos, cuál es nuestra meta, cuáles son nuestras funciones.
¿Ya? ¿Cuánto va a ser nuestro sueldo, nuestro salario? Vas a empezar a gerenciar tu vida, y eso se llama libre empresa. ¿Cuáles son las condiciones para que sea libre empresa? Primero, invertir. La ley de la siembra y la cosecha. Si tú quieres recoger naranjas, ¿qué crees que tienes que sembrar? Semillas de naranja. Si tú quieres recoger tomates, ¿qué crees que tienes que sembrar? Semillas de tomate. Si tú quieres recoger y cosechar dinero, ¿qué crees que tienes que sembrar? Dinero. Esa es la ley, la primera ley. Tienes que aprender a invertir. Cuando nos hablan de invertir, lo primero que pensamos, no, eso no es para mí, eso es para el señor Donald Trump. ¿Ya? Ese es para aquel que tiene un crédito espectacular, ¿ya? Que lo llaman todos los días de los bancos a ofrecerle negocios y dinero, ¿ya? Lo bueno de esto es que desde la economía que tú tienes en este momento, que no sé cuál sea, desde el estado económico que tú puedes empezar a desarrollar un negocio sano y rentable. ¿Ya? Primera ley, inversión. Segunda ley de los negocios, trabajo. ¿Ya? Trabajo. Porque este es un negocio comercial. Ventas. La palabra a veces no nos llega bien, pero el mundo, se lo dice una persona que no entendía el concepto, el mundo total es una venta diaria y constante. Yo soy odontólogo, yo no sabía, me iba bien, pero yo no sabía que yo vendía dientes. ¿Ya? Yo pensaba que la gente hacía filas en mi consultorio porque yo era lo que me necesitaban a mí. Y yo con una de las primeras cosas que aprendí, ¿ya? Y no me lo enseñaron en la universidad. Mira qué cosa. Aquí uno viene a aprender cosas que van a bendecir y a mejorar todo lo que ustedes están haciendo en su trabajo. Yo estoy hablando de un trabajo alternativo, pero no un trabajo que les tiene que quitar lo que están haciendo. O sea, si tú eres feliz como abogado, como empleado, como odontólogo en mi caso, yo no te digo así que tienes que hacer esto para dejar eso. Si tú en tu trabajo estás solamente por el ingreso que tienes, o sea, si lo único que a ti te une a tu trabajo es la remuneración, posiblemente tú tengas que cambiar de trabajo. La ideal de un trabajo es que tú lo ames, es primera cosa. Este negocio te permite tú hacer lo que tú amas. Yo hoy en día, antes trabajaba 12 horas, hoy en día trabajo 4 horas, 5 horas máximo, porque me gusta. Me voy a divertir al consultorio. Yo creo que eso ya es algo grande, el por eso les digo, si ustedes están trabajando solo por el resultado, dicen, si no fuera por esos 5, 6 mil o $2,000, yo no estuviera aquí. Te aseguro que tú tienes que buscar algo que te nutra, porque eso te va a enfermar. ¿Ya? Entonces, en este negocio, aprendes a invertir, aprendes a trabajar y aprendes a administrar. ¿Ya? Porque si una persona tiene buen capital, vende bastante o trabaja bastante y no administra bien, también se va todo. Esas son las 3 leyes del trabajo. Aquí hay 3 maneras, hablando solo económicamente. Ahora ya hablaremos de otros temas. Si entramos a ver dinero, quiero decirles que las 3 maneras básicas de ganar dinero aquí es, 1, un ingreso directo, un ingreso lineal. ¿Qué es un ingreso lineal? El ingreso que depende de tu acción directamente. Muchos de nosotros vamos a nuestro trabajo y ganamos por lo que hagamos, ¿no? Algunos trabajamos por horas, ¿no? Si trabajas 6 horas, tome a la semana. Trabajas 8 horas, tomes a la semana. Trabajas 40 horas, tome a la semana. Es un ingreso lineal. Si tú no vas una semana allá, ¿qué va a pasar? No hay cheque y de pronto no hay trabajo, ¿no es cierto? Eso se llama ingreso lineal. El ingreso lineal es el que depende de tu presencia todos los días. Yo soy odontólogo y mi ingreso es lineal. El día que no voy al consultorio, porque no trabajo, no soy empleado. Yo tengo mi propia clínica y el día que estoy allá, hay dinero. Los profesionales de la salud son profesionales de ingreso lineal. Una manicurista es ingreso lineal. Una modista es ingreso lineal. Hasta que tú empiezas a crecer de pronto y ya tienes un bufete y ya tienes gente que trabaja para ti. Pero básicamente, entonces este negocio tiene un ingreso lineal que depende de cuánto consumes tú, que es la primera privilegio que tú tienes.
tu negocio básico es cuánto yo consumo y cuánto consumen todos los conocidos míos de lo que yo tengo aquí. ¿Ya? Está basada en la congruencia. Tú primero dices, yo voy a ser mi primer cliente, yo voy a tener todo lo que hay acá, o por lo menos voy a cambiar de marca porque ya ustedes están comprando para otro. ¿No es cierto? Ya ustedes están comprando para un sistema que no devuelve ni un peso a sus bolsillos. ¿Ya? Lo que les quiero decir es que este negocio ya ustedes lo están haciendo hace muchos años, pero para que otro gane. Entonces aquí lo primero que tenemos que hacer es aprender a conocer, a valorar lo que tenemos, a usar lo que tenemos y a compartirlo. A eso le llamamos venta. ¿Qué es vender? Es hablarle a todo el mundo del privilegio que ellos tienen de usar lo que tú usas. Enseñar a la gente a comprar inteligentemente. Porque me decían estos días, Jairo, yo no sabía. Sí lo presentía, pero Jairo, aquí también hay sitios donde uno compra cremas dentales a $1. ¿Ya? El que compra barato, compra cada rato. Y es uno de los principios de la pobreza. Comprar barato. Primera cosa que tenemos que aprender, a saber dónde va nuestro dinero. Ya. En nuestros países, de pronto ustedes acá han aprendido otras cosas más y no les toque eso. Pero en nuestros países uno ve que la gente de más escasos recursos, va a los abastos, a las tiendas, ¿cómo le llaman allá? Las tiendas de barrio. Y compran cosas, el tendero desarma un taco de galletas para vender por unidad. Eso es pobreza de verdad, porque esa persona está comprando ese taco de galletas muy costoso. Si todos los días compras 3 galletas, ¿cómo te va a salir ese taco? ¿Ya? Eso, de una u otra manera, es el principio de negocios de la vida y del comercio. Ahora, esas compañías son grandes, pero tú no eres el cliente de ellas. Tú no eres el cliente de las compañías. Mira qué triste. El cliente de ellos son los grandes mayoristas, la tienda, el mall, el hipermercado. Esos son los clientes. Ellos conocen al que le compra más de tantos millones, ese sí lo conocen. Ese es don fulano que distribuye en la zona de Virginia o en la zona de Washington. Pero las empresas con las que las personas que no están en el negocio, la empresa que vende la crema dental, esa que tú usas, posiblemente no uses la crema dental Glister y hoy te vamos a invitar a que lo hagas. Pero esa compañía que de pronto tienes 30 años de estar comprándole, no te conoce. Pero sabe que tiene que influenciar sobre ti. ¿Y sabe qué hace? Utiliza la televisión para llegar a ti. Le dice a un señor que se disfrace de odontólogo y diga, esta es la crema que yo uso. Le dice a una chica que tiene el cabello precioso, que lo mueva así y diga, este es el champú que yo uso. Y tú todos los días te sientas frente al televisor a decir, qué bueno ese champú. Le dice al atleta olímpico que no tiene abdomen, que se monte en una máquina y diga, esta máquina me quitó el abdomen. Eso se llama publicidad. ¿Ya? O sea, ellos llegan a ti todas las noches. Pero el día que tú cumples años, no te mandan un producto, una crema dental gratis, porque tú le tienes 40 años de estar comprándole. Y no es que no lo quieran, de pronto hasta lo quieren, pero no pueden. No pueden porque no tienen la tecnología para eso. Ustedes tienen una herramienta donde la tecnología del mundo, la tecnología más grande de punta del mundo, se va a unir con la gente. Tecnología y nosotros los compradores. Y vamos a crear una comunidad fantástica, donde por fin podemos repartirnos el dinero entre todos nosotros. ¿No les parece chévere? Entonces, pero si quieres que eso pase, si tú quieres pensar en una comunidad, si tú quieres tener un negocio que se maneje desde la mesa de noche de tu cuarto, de tu habitación, un negocio que a pesar de que se está manejando desde tu teléfono, tu computador y la mesa de noche de tu habitación, puede vender más que un 7-Eleven todos los meses, porque eso es verdad. Un negocio, si tú quieres tener un negocio donde no tienes camiones de reparto, ni empleados, ni cortinas que subir y bajar todos los días. Si tú quieres tener eso, tienes que empezar por entender la parte que es un negocio directo. Nosotros lo entendimos desde el primer momento. Así que, directo, primero consumes y estableces una base de clientes. ¿Ya? Entonces vas a ganar por eso. Ahora, si tú sabes hacer esa parte directa,
Yo considero que va a ser más fácil tener bonos residuales. ¿Qué es bonos residuales? Ustedes ya conocen el plan de negocios. Es cuántas personas están aprovechándose de la oportunidad como lo haces tú. ¿A cuántas personas de esta comunidad y de todos los Estados Unidos y Sudamérica y Centroamérica y el Caribe, Canadá, Puerto Rico, cuántas personas quieres tú ayudar a que se ganen lo que tú te ganas? ¿Ya? ¿Cuántas personas tú dices, amigo, mira, yo me gano esto, gánatelo tú? Aquí lo tienes. Yo te presento. Yo te presento y tú te arreglas con ellos. Y después si quieres te ayudo. Entonces, de ahí viene un bono residual. La corporación tiene la capacidad de saber cuánto compraron, cuántos accesaron al site, cuántas personas compraron en todos los Estados Unidos y las regiones que te dije. Y decirte, gracias a ti, él compró este mes. Ahí va tu parte. Mira qué lindo. Por eso te decía que tú puedes tener un negocio más grande que cualquier mercado normal que tú ves por allí. Pero hay que creer, familia. Hay que creer, hay que tener la suficiente humildad y la creencia para decir, esto puede ser cierto. Porque este negocio se construye con eso, con seres humanos que quieran mejorar. ¿Ya? Con seres humanos que quieran una mejor vida. Hubo eso lo filmaron en el Central Park, en Nueva York. Pusieron un billete de $100 y filmaron para ver qué pasaba. Pasaron como 100 personas. Y de las 100 personas que pasaron y vieron el billete, solamente se agacharon a recogerlo 5. Porque los otros 95 decían, yo no creo que eso sea cierto. Me van a jalar el hilito y me van a hacer una broma. Voy a quedar en ridículo. ¿Ya? Todo el mundo se quiere ganar $100 más. Todo el mundo está dispuesto a agacharse por ello. Pero muy pocos se agacharon. Y a mí me gusta ese ejemplo porque nos dice que este es este negocio. Todo el mundo quiere mejorar su vida, ¿no es cierto? Si yo le digo a ustedes, tú quieres un yate o tú quieres una mejor calidad de vida, quieres cambiar la casa, quieres cambiar de vecindario, quieres tener tus hijos, quieres viajar más, quieres ayudar a tus padres, quieres tener un sistema de salud el mejor para tus padres, quieres girarle todos los meses $2,000, $3,000, quieres llevarlo a pasear donde ellos quieren. Si yo te pregunto eso, tú me vas a decir, lógico. ¿Ya? Ay, ¿quién no? Eso me vas a decir. Pero si yo te digo que hay que cambiar cosas ya, y tú dices, no, espérate un momento. Que el canario estaba gripado. Yo siempre digo, todo el mundo quiere ir al cielo. Pero ¿quién se quiere morir? No, mañana, déjamelo para mañana. ¿Ya? Entonces con eso es que nosotros trabajamos. Nosotros tenemos una herramienta que es real, que es sólida. De este negocio, personas como John Maxwell, uno de los autores de libros motivacionales más serios de los Estados Unidos, que hablan bellezas del sistema. Personas como Ronald Reagan, que dice, esto es lo mejor que yo he podido ver. Personas como Evander Holyfield. Personas como Zig Ziglar. Como Og Mandino, diciendo, no había visto un negocio más justo y más solidario que este. Ahora, sin embargo, tú vas a confrontar tus deseos con tu capacidad de responder y de decir, yo lo hago. ¿Ya? Entonces, amigos, bonos residuales, solo si tú estás haciendo lo correcto. Porque la gente tiene una capacidad de imitarte muy grande. Y si tú no estás haciendo lo correcto, no va a ser congruente y tú no vas a ser una organización interesante. Entonces, los bonos residuales también se gana mucho dinero. Ahí es donde yo te digo, tú estás en tu casa, ¿cómo este hombre gana tanta plata? ¿Cómo este hombre se retiró del trabajo? Hay mucha gente que cree que no. Es cierto. Este negocio te da la opción de comprar tu libertad. Porque yo te digo, si tú estás haciendo todos los días algo, desde las 6 de la mañana que abren los ojos o antes, hay mucha gente que hay personas que tienen que abrir los ojos antes de 6, aquí, ¿sí? 1, 2, 3, un 10%, bien, perfecto. Y los otros dicen, bueno, me da pena. Sí, lo que tú haces, lo haces solo por el dinero, yo te doy una buena noticia. Tú puedes comprar tu libertad si haces esto bien, pero es trabajo. No te estoy prometiendo una rifa ni nada de eso posible. Ni te estoy prometiendo que tú embauques gente, ni que digas lo que no sientes. Es trabajo, es congruencia, es creencia. Es saber que tienes una herramienta poderosa.
es saber que vas a estar en la alta tecnología. ¿Ya? Es saber que estamos en un país donde el internet aquí es ya normal, ¿no? Es pan comido. Tú puedes utilizar eso, puedes aprovechar eso. Aquí la gente dice que no tiene tiempo, no es cierto, que el tiempo es, bueno, el internet es la solución. Tienes una herramienta poderosa, así que bonos residuales si tú entiendes las cosas. Y por último, bonos de liderazgo. ¿Ya? Estamos hablando de un carácter ya de algo que es, que puedes, un trabajo que haces hoy y lo cobras por muchos años, por los años que tú decidas. El sistema pensional del mundo está en crisis. Los sistemas pensionales son una pirámide. Sí, claro, donde la cúspide es los que salieron y la base es lo que están aportando trabajadores, ¿no es cierto? Ahora, si hay desempleo, ¿qué pasa con la base? Está débil. Ya. Ahora, el Estado, en algunos países, ojalá que aquí no, el Estado el dinerito de la gente que guardó hace 20 años, está guardando, no lo ha manejado bien, no lo han invertido bien. Así que, amigos, estas son las 3 maneras. Bonos de liderazgo es tú cobrar todos los meses por un trabajo que hiciste en 6 meses. Es cobrar de por vida lo que hiciste en 6 meses, lo que te costó un año. ¿Cuántos bonos quieres? No hay límite. ¿Cuántas personas quieres ayudar? No hay límite. Hay personas que tienen 20, 30, 40 bonos, que empiezan en 500, 600 dólares por lo menos cada bono. ¿Ya? Entonces ya te dirán esto. Seguimos, por favor. Salir de la rutina. El querer salir de la rutina es una condición para que tú tengas éxito en esto. ¿Qué es esto? Un hámster. ¿Sabes qué es eso? ¿Sabes cómo es el cuento? Él da y da mucha vuelta y se mueve hasta suda mucho. Le da hambre de tanto dar vueltas, pero no avanza. ¿Ya? Se mueve mucho, pero no avanza ni un centímetro. Yo no sé quién de ustedes, pero hay mucha gente que se mueve mucho, pero no avanza. Trabaja mucho y gana mucho, pero cada día debe más. Eso es no avanzar. Porque el sistema está en eso. El sistema está para que tú compres hoy y te ignores con tu compra de hoy los ingresos dentro de 2 años. ¡Ay, qué linda blusa! ¿A cuántas cuotas? A 24. O sea que un pellizco del sueldo dentro de 2 años va a ser para la blusa. Sí, va a ser un pellizco para eso. Ese es el sistema. Ahora, si tú quieres salir de esa rutina, donde tú dices, he vivido 40 años o he vivido un año 40 veces. El Día de Acción de Gracias es igual que el año pasado. Llegaron las vacaciones igual que el año pasado, no pude viajar. ¿Ya? Entonces, esa rutina que enferma el corazón y el alma, además del cuerpo. Si tú estás dispuesto, si tú esa rutina, tú has sentido en determinados momentos, y se me ha rutinizado la vida. Ya. Si eso a ti te llama la atención, aquí hay una manera de salir de ella. El hecho que tú hayas venido esta tarde aquí nos dice que ya tú estás rompiendo rutina. ¿Qué hace una persona nueva? ¿Qué estaría haciendo si no estuviera aquí? ¿Qué hace uno un sábado? Yo hacía muchas cosas. Yo me iba dizque para el taller temprano y venía tardísimo. ¿Ya? O me iba a jugar fútbol. Ya, cada uno tiene sus hábitos. Ahora la pregunta es, ¿a dónde te llevan tus hábitos? ¿Ya? Porque tus hábitos te tienen que estar llevando a algún lado. Y si el lado no te gusta, hay que cambiar hábitos. ¿Ya? Hay que cambiar hábitos. Ahora hablamos de eso. Así que salir de la rutina es una manera. ¿Seguimos? Bien. ¿Con quién contamos? ¿Quién es nuestro socio? ¿Cuál es la herramienta? Porque yo sé que trabajar sabemos todos. Yo sé que comprometernos sabemos todos. Yo sé que luchar por una causa, muchas veces o la gran mayoría de las veces ajena, sabemos todos. ¿Ya? Ahora, sería muy bueno que tú tuvieras un buen socio en la vida. Si tú quieres triunfar de verdad, el triunfo del alma, del espíritu, del bolsillo, de la salud, de la familia, de sentirte bien, la integral vida de ser un triunfador, la vida integral de ser un triunfador. No es solo dinero. Tiene que ser integral si tú quieres ser feliz. Entonces tú tienes que tener un socio.
Tú tienes que tener un mentor. Yo le decía ayer a algunos amigos, a algunos jóvenes, si tú quieres salir de donde tú estás, en muchos aspectos, tienes que buscar a alguien que esté afuera de donde tú estás para que te traiga y te saque, ¿ya? Pasa mucho con nuestra colonia acá, ¿no? Se viene el esposo, ¿ya? Y después, ay, estoy trabajando porque mi señora viene, ¡pum!, y trae a tú. Entonces, si tú estás en un sitio mentalmente y físicamente donde no estás, tienes que asociarte con alguien que te pueda sacar. Yo por lo menos me gustaría ser amigo de Donald Trump o de cualquier otro de esos grandes empresarios, ¿no es cierto? De Bill Gates, ¿ya? De Tony Monaghan, de tanta gente. Entonces, tú tienes que estar bajo la sombra de un buen árbol. Es triste que mucha gente, pasa mucho en mi país, mucha gente le entrega su vida, sus horas más bellas de la vida, las horas donde está el sol afuera. Porque un domingo, ¿qué hacen ustedes a las 9 de la mañana? A las 3 de la tarde, ¿qué están haciendo un domingo? Seguramente haciendo cosas que ustedes se merecen, ¿no es cierto? Viendo una película, paseando, ¿ya?, leyendo. ¿Y qué hacen un martes a las 3 de la tarde? A las 9 de la tarde. Entonces tú le entregas las mejores horas de tu vida a una causa, a un socio, que al final, la mayoría de las veces te defrauda. Yo no sé si aquí habría alguien persona que trabajó con Enron, ¿ya? Una empresa admirable, ¿no es cierto? Enron acá en los Estados Unidos. Iban a pensar ellos que su socio los iba a dejar en la mitad del camino. No lo pensaron nunca. Estaban montados en un bus que no los iba a llevar a ningún lado. Y a mucha gente le pasa eso. Aquí hay un socio, es una oportunidad fantástica. Esta gente le apuesta a ti y a mí. Esta gente si llega Kmart, Walmart, Target, a decirle, vamos a hacer negocios. Ellos dicen, no, yo creo en Juan, yo mejor hago negocios con Juan. Yo hago negocio con Julia, con Liliana, con Jairo. Yo creo en él. Y eso es poderoso, familia. Este es el futuro de los negocios del mundo. Economía solidaria. Y solamente puede ser una economía solidaria si hay tecnología. Mira lo que tú tienes entre las manos. Esta empresa el año pasado entregó 395 millones de dólares en solo bonificaciones y premios a nosotros. En mi ciudad hubo gente que se ganó cientos de millones de pesos. ¿Ya? Hay gente que se ganó $150,000, $100,000, $80,000, $12,000 como premio en agosto. Ese bono de ustedes de fin de año es más o menos de ese tamaño. Me refiero a los que trabajan para una empresa. Son bonos que desaparecieron hace rato. Gracias a que tienes un gran socio. Te pido que te tomes el tiempo de conocerlo. ¿Ya? Que entres al site. Es muy amigable, es muy completo, que empieces a meterte por un lado y por el otro, porque de esa seguridad, de lo que tú tienes, depende de lo que tú vas a construir. ¿Ya? Uno a veces es muy inseguro, muy incrédulo, como el del billete de $100. Sí, pero ¿será? Entonces se deja pasar la oportunidad. Ahora, esto es grande por lo simple. No tiene que venir el televisor ni la publicidad a decirte que esto es grande. ¿Ya? Seguramente si esto saliera en el canal del CNN o en cualquier lado, no sé cuál será el horario que más se ve, el programa más visto, no sé cuál sea. Pero no es necesario que salga en ese horario una publicidad, ¿ya? Mucha gente lo quisiera, pero por ahí no se mueve esto, familia. Lo tienes tú en tus manos y lo vas a publicitar tú con tus palabras, con tu corazón y con tu entusiasmo. Así que tremendo socio tienes en tus manos. Ahora viene algo que es la esencia de lo que vamos a ver ahora. Cosas interesantes, romper paradigmas. O sea, todo el mundo dice, ¿no? Cuando me sobre. Y nunca sobra. ¿No es cierto? Ahora sí, lo primero que haces es decir, yo te hago una pregunta. Si tú hubieses ahorrado el 10% de todos los ingresos que has tenido hasta hoy, ¿cuánto tuvieses? ¿Ah? Ya sabes qué estarías haciendo ahora. Ya tú te podrías dar el lujo de decir, además
invierto. ¿Ya? Porque esas son las grandes ligas. Las grandes ligas son inversionistas. Aquí aprendes primero a trabajar, porque ni siquiera eso nos han enseñado. Después, administrar, ahorrar. Y después podrás decir, soy inversionista. ¿Ya? Mira lo simple. Empecé por decirte un negocio donde yo compro, donde yo comparto la oportunidad, donde yo comparto el privilegio de usar esto, porque es un privilegio. No está tirado en ningún stand de un supermercado. Es un privilegio usar estos productos. Así que seguimos. Ya tenemos la herramienta, tenemos los motivos, tenemos las ganas de trabajar, tenemos la fe y la humildad de decir voy a aprender nuevas cosas, nuevas habilidades, voy a tener nuevos amigos. ¿Ya? Aquí tú también tienes, como yo te decía, te hay espacio en tu cuenta corriente o de ahorros para $1 milloncito o $1,000 más mensuales. Tú me dices, sí, hay espacio, caben. Ahora yo te digo, hay espacio en tu corazón para un amigo más. Porque a veces somos cerrados hasta ahí. El círculo vicioso, esa rutina también hace parte de las amistades con las que compartimos. Yo tengo amigos a los que quiero mucho y que hacían parte de mis amistades antes del negocio. Pero yo decía, caramba, ¿será que estos son amigos míos? Las chanzas que nos dábamos entre la amistad eran bárbaras. Yo decía, pero estos son mis amigos. Cuando yo conocí a Garmora, yo dije, este es un hombre transparente. Este es un hombre con corazón. Este es un hombre que se abre, que es vulnerable, porque los seres humanos nos volvemos expertos en cerrar nuestro corazón. Porque sabemos que el que da mucha información es vulnerable a los otros, que nos van a traicionar con abrir nuestro corazón. ¿Ya? Todos somos cerrados. El mundo, a esfuerzo de golpes, nos ha enseñado a levantar los pies y ya no queremos dar el corazón a nadie. ¿Ya? Ya no aceptamos un amigo más. Entonces, para mí, no hay desconocidos. Para mí hay amigos que aún no he conocido. ¿Es un desconocido? No, yo digo, no, es una persona que todavía no es amigo mío, pero algún día lo puede ser. Porque hay que abrir eso. Entonces, familia, planificar. Ya tenemos la disposición para cambiar. Ahora, ¿qué tenemos que aprender a hacer? A planificar nuestra vida. Yo le decía hace un rato, a gerenciar nuestra vida. Porque si tú no tienes un plan de vida, amigos, ya estás dándola para el plan de vida de otro. Si tú no tienes el plan de vida tuyo, si ya tú no tienes programado qué va a pasar en los próximos 12 meses, qué va a pasar en tu negocio, en tu vida el 30 de febrero, va a pasar otro febrero más, va a pasar otro día de Acción de Gracias más, Acción de Gracias no, el de San Valentín, ese que es ahora en febrero, ya, va a pasar otro día de San Valentín, como te decía, 40 años, un año 40 veces. Porque tú no tienes un plan de acción. Lo primero que tenemos que aprender a hacer aquí es a conocer los básicos. Ya te decía, mi primer básico, consumir el producto. Yo voy a establecer 50, 100, 150, de acuerdo a mi capacidad de consumo, de lo que yo voy a consumir. Yo voy a establecer 50, 100, 200, 300, 400, no sé, de acuerdo a la capacidad mía de vender. Y vender es hablar bien de lo que a ti te gusta del negocio. ¿Ya? Si ustedes quieren romper un poquito ese, porque yo no sé, pero la actividad más lucrativa económicamente del mundo se llama venta. ¿Ya? Es lo que más produce en el mundo, pero es la más confundida en las mentes de nosotros, porque la mayoría de las veces no nos han vendido, nos han influenciado para que compremos. ¿Ya? Cuando tú compras algo, tú dices, ay, ese señor me embaucó, me dio 3 vueltas como un mago y me sacó la plata del bolsillo. Eso es lo que se le ocurre a uno que es venta. ¿Ya? Pero eso no es venta, eso es manipulación. Y hemos sido muchas veces manipulados. Venta es bendecir a la persona con un servicio o un producto. Ahora, no, yo no sé. Yo le digo a mis amigos que tienen ese problema. Yo le digo, ¿cuál es el producto que más te gusta? Me fascina el car wash. Habla de ese. A todo el que te encuentres le hablas del car wash.
Oye, tengo algo espectacular, estoy feliz con este producto. Estoy feliz con el desodorante, qué cosa tan espectacular. Estoy feliz, no tienes idea cómo me ha cambiado la vida con algo que estoy tomando que se llama Omega 3, Nutrilite. Sí. ¿Y eso qué es? Es esto, es esto, es esto. Te ayuda a combatir, a prevenir los problemas cerebrovasculares. Imagínate, tú me estás ayudando. Hay muchas maneras. Estoy metiéndole sangre limpia a mi corazón. Los carburadores y los inyectores se dañan por mala gasolina, ¿no es cierto? No es cierto que se daña. El corazón también. Estoy limpiando el combustible que pasa todos los días por esta maquinita que nunca descansa. Estas máquinas nunca la desmontan para cambiarle las bandas, los O-ring o no sé qué. Nunca descansa. ¿Y cómo la puedes cuidar? Poniéndole buen combustible. Oye, qué bueno. ¿Y eso dónde lo compraste? ¿Cuánto vale? Si te preguntan qué es, dónde se consigue, ya lo vendiste. Si no te pregunta, habla de otra cosa. ¿Ya? Para que te quites ese problema de que, ay, ¿qué va a pensar de mí? ¿Ya? Dedícate a hablar bien, que es lo que has hecho toda la vida de las cosas que te gustan. Hablas bien del odontólogo, hablas bien del médico, del pediatra, de la modista, del ginecólogo, yo no sé. ¿Ya? ¿Por qué se ríen? Entonces, amigos, eso es planificar. Tienes que tener los básicos, que es lo que te decía, usar, comercializar, vender el concepto, porque los planes es la venta del concepto, es el compartir la oportunidad que tú tienes. Eso es hablar, ese es el planes. Contactar, ¿qué es contactar? Algunas personas tienen problemas con es caerle bien a la gente, es hablar de cosas chéveres, es impactar gente con preguntas adecuadas. ¿Ya? Si tú a una persona la edificas primero, si tú alguien te está atendiendo en la mesa del restaurante, tú le dices, campeón, tú todos los días tienes esa bella actitud que tienes hoy. Y la persona se siente incómoda. Sí, claro. Tú eres así todos los días. Sí, yo soy así. Campeón, con esa actitud, tú y yo podemos ganar mucha plata. Eso es contactar. Al contactar es hacer sentir a la gente bien. Así como te decía, es vender, es hablar bien de lo que te está dando resultados a ti. ¿Ya? Contactar es edificar gente. Y dictar plan es presentarle la oportunidad a la gente. Ahora, esos básicos tú los tienes que planificar. Tú tienes que establecer un plan de acción, unas metas. Ya, tú tienes que decir, este mes, mi meta es 500 puntos personales, por ejemplo, o 300, o 200, lo que te diga tu equipo de apoyo que sea bueno para ti. ¿Ya? Ahora tú divides eso en días. ¿Ya? Una meta, normalmente vemos es una cinta, ¿no es cierto? Cuando uno dice la meta, es una cinta. ¿No? Y entonces llega el hombre cansado con la lengua afuera y la rompe. La meta, básicamente, es la visualización del plan de acción y la disciplina para hacerlo todos los días. ¿Ya? Tú tienes que tener un plan de acción. Tú tienes que comerte el elefante en trozos, porque si te lo comes entero no va. Todos los días tú sales a hacer lo tuyo. Todos los días tú abres la cortina de tu negocio. Pasan 5 y 6 días y muchas veces hay personas que no han abierto el negocio aquí. ¿Ya? Entonces esa es la meta. Es tener un porqué y un plan de acción. Ahora, si tú no estás trabajando para una meta personal en la vida, ya te lo decía hace un rato, estás trabajando para la meta de alguien más. Te quiero decir, las metas no son buenas ni son malas. Lo malo es que tú no tengas la tuya. Porque ya tú haces parte de la meta de los supermercados. ¿Ya? Ya tú haces parte de la meta de tu jefe. Ya tú haces parte de la meta del banco, de tu jefe de cuentas. ¿Ya? Ya tú haces parte de la meta del Estado. ¿Ya? El Estado tiene una meta este año de recaudo de impuestos. Tú estás en esa meta. Tú haces parte de las metas de muchas cosas. ¿Cuál es la tuya?
Porque al final de todo, si tus mejores días, las mejores horas de la vida se están yendo para la meta ajena, amigo, va a llegar un momento en que te vas a deprimir de los resultados. Hoy lo que te invitamos es, desde donde tú estás, a que digas, voy a tomar control. Eso se llama planificar. Uno no viaja más porque no planifica. El ahorro es un ejemplo de la planificación. Es decir, esto va a ser así y voy a tener la disciplina de hacerlo. Si ustedes lo toman como debe ser, como un compromiso más con el de las canas. ¿Ya? Tú dices, estos $200 son para el ancianito. ¡Puf! Y nunca más los tocas, hasta que ellos sean tan fuertes que empiezan a tener hijos. ¿Ya? Empiezan a poder invertir y a tener intereses. Puedes invertir. Pero estamos en lo contrario. Estamos ignorando nuestros ingresos del año que viene. Mucha gente. No es malo ni es bueno. Es así. Ahora, lo importante es tener conocimiento de la realidad. Y hoy estamos hablando de realidades de nuestro corazón. ¿Ya? Espero que lo que estemos diciendo te afecte positivamente, porque esa es la intención con lo que lo hacemos, ¿ya? Te afecte positivamente y te ayude a tomar decisiones y a decir, despierta, vamos adelante. Nunca es tarde. Nunca es tarde para cambiar. Nosotros tenemos personas de 72, 75 años en el negocio, con 6 años, con 6 meses en este negocio. Y me dicen, Jairo, estoy vivo. Ya yo era un monumento en mi casa. ¿Ya? Los hijos nos llaman y nos dicen, Jairo, no te conozco, gracias. Mi papá está feliz. Mi papá se viste chévere todos los lunes para ir a la orientación empresarial. Mi papá ha vuelto a vivir. Mi mamá, que tiene 4 meses de estar viuda, ha tenido una nueva manera de vivir. ¿Por qué lo vas a hacer? Yo no sé. Pero que este negocio lo hagas para disfrutar. Que todo lo que te pase desde hoy lo veas como algo positivo. Como el ladrillo más que está construyendo la catedral de tu destino. ¿Ya? Tú no sabes por qué te pasa lo que te pasa. Hay cosas, la primera cosa que yo considero que es probada aquí es tu ego. ¿Ya? A mí me probaron entrar a este negocio. Entonces, familia, planificar. Tú tienes que tener la disciplina. Te damos un ejemplo. Te vamos a dar un consejo que espero que esté de acuerdo con lo que te dice tu equipo de apoyo. Si no está de acuerdo, borra lo que te dije, porque lo que te dijo es porque te conoce más que yo. Pero básicamente, tú tienes que encontrar unas actividades básicas que hacer. Divídelo en básicos de capacitación, básicos de acción y básicos de resultados. Los básicos de capacitación solo son estos. Hombre, yo todos los días, compromiso con mi destino, con mi empresa. Acuérdate que desde hoy ya vamos a trabajar también para la nuestra, para nuestra meta propia. Desde hoy yo voy a escuchar todos los días un tape o un CD. Voy a escuchar, a empezar a entrar en la frecuencia mental que me lleve al destino correcto. Voy a empezar a escuchar, como decía Lili, voy a empezar a asociarme para que se me pegue. Porque la creencia y la fe se pegan. Ustedes hoy hayan venido, ustedes han comprado hoy. Yo les agradezco la fe, familia. $15 de creencia. Básicamente, no en mí, en ustedes mismos. Y sabemos, por eso venimos. Porque mucha gente fue de aquí a allá a inspirarnos a Cartagena. Hoy en día, y lo que ustedes sientan allí sentados hacia mí, es determinante en lo que va a pasar en su destino. Cuando yo vi a los oradores, cuando yo vi por primera vez a nuestro gran diamante, embajador Corona, Tim Foley, yo dije, yo quisiera hacer con otros lo que ese hombre ha hecho conmigo hoy. Yo quisiera poder inspirar a personas como ese hombre me ha inspirado a mí hoy. Eso se llama visualización. Cuando yo conocí a
a otro gran diamante que es nuestro gran diamante, a Tato Lizardi. Yo dije, wow, yo quisiera inspirar lo que él ha inspirado en mí. Y es un reto. Yo te reto hoy. Yo te reto hoy que tú quedas hoy para mi corazón endeudado con nosotros. Tu deuda es que tú tienes que ir a devolver a mi tierra, a Cartagena, para yo atenderte lo que yo te he dado a ti, atenderte lo que yo te he dado a ti, atenderte lo que yo te he dado a ti, atenderte lo que yo te he dado a ti, atenderte lo que yo te he dado a ti, atenderte lo que yo te he dado a ti, atenderte lo que yo te he dado a ti, atenderte lo que yo te he dado a ti, atenderte lo que yo te he dado a ti, atenderte lo que yo te he dado a ti, atenderte lo que yo te he dado a ti, atenderte lo que yo te he dado a ti, atenderte lo que yo te he dado a ti, atenderte lo que yo te he dado a ti, atenderte lo que yo te he dado a ti, atenderte lo que yo te he dado a ti, atenderte lo que yo te he dado a ti, atenderte lo que yo te he dado a ti, atenderte lo que yo te he dado a ti, atenderte lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti, atenderte, lo que yo te he dado a ti,
ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti
defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo que yo te he dado a ti defenderte, lo